Un fraternal saludo a todos los oyentes de la radio. El programa que a continuación escucharás, Cápsulas de Misericordia, es realizado por el Padre Roberto Mena de los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad y actual director general de la Red de Radios Católicas de Latinoamérica y el Caribe. Desde Silver Spring, Maryland, y Rafael Aníbal Cortés, psicólogo, consagrado en un ministerio de restauración familiar desde Bogotá, Colombia. Te damos la bienvenida a nuestra emisión y gracias por escucharnos. Este es su servidor, el Padre Roberto Mena, siervo misionero de la Santísima Trinidad. Y pues en su programa de Cápsulas de Misericordia, cada semana le traemos distintos programas enfocados en este tema de la misericordia, que como nos ha indicado el Papa Francisco, pues siempre continúa. La misericordia de Dios nunca se acaba, aunque se haya terminado el jubileo de la misericordia. Por eso continuamos con este programa de Cápsulas de Misericordia, llevándoles testimonios y también predicaciones que nos enfocan alrededor de este tema de la misericordia. Y recordemos que a nuestro querido Papa Francisco se le llama el Papa de la Misericordia porque está enfocado mucho en este tema tan importante. Por eso hoy escuchamos atentamente el programa de hoy. Bueno, entonces estamos aquí otra vez reuniéndonos, gracias a Dios, y bueno, con esos mensajes del Señor que quieren conquistarnos. Por eso el tema del día de hoy es volviendo a Dios. Y vamos a tener como base el texto de Jeremías 3, capítulo 3. Jeremías, un profeta de los mayores, en la medida de que escribió pues un volumen más grande que otros que son los profetas menores, igual que Isaías y otros profetas mayores. Bueno, entonces para iniciar esta charla del día de hoy, vamos a ponernos en la presencia de nuestro Padre eterno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, gracias te damos, Señor misericordioso, por este momento, Dios. Gracias por permitir que nos reunamos aquí en tu nombre, Señor. Tu palabra dice que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, ahí estás tú, Señor. Y también nos dice que si nos ponemos de acuerdo para pedirte algo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tú lo vas a conceder, Señor. Te pedimos, Padre eterno, que seas en esta noche mostrándonos tu gran amor, tu gran bendición, tu palabra, lo que tú quieres para nosotros, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, por todo lo que nos has venido dando, por las bendiciones, por contar con la provisión, por tener salud, Señor. Y porque sabemos que tu mano está sobre nosotros y nos está ayudando y nos está guiando, Señor. Te pedimos que la sangre de Cristo Jesús hoy esté en nuestra mente y nuestro corazón, limpiándolos, para que seamos ese terreno abonado donde tú siembres la semilla de tu palabra y para que esa palabra dé fruto, más fruto y mucho fruto, Señor. Asimismo te pedimos, eterno Rey, que tu Espíritu Santo esté con nosotros, para que ese espíritu de amor venga y nos revele lo que tú nos vas a decir, que podamos comprenderlo, Señor. Al comprenderlo lo podamos guardar en nuestra mente, pero no solamente eso, Señor, sino que podamos poner por obra lo que tú nos vas a decir. Hoy te damos gracias, Padre eterno, porque sabemos que todo lo que tú nos das y nos enseñas es para nuestro bien. A ti la alabanza y la gloria, Padre eterno. Enséñanos a decir papá, enséñanos a decir Padre, enséñanos a
orar desde nuestro interior, desde nuestro espíritu real, porque tu palabra nos dice que tú necesitas que te adoremos en espíritu y en verdad, porque muchas veces nuestros labios se han abierto solo hablando de los dientes para afuera, pero nuestro corazón ha estado muy lejos de ti, Señor. Señor, enséñanos a orar en espíritu y en verdad. Espíritu Santo, ven y enséñanos a orar, porque en la palabra dice que nosotros no sabemos orar, pero si le pedimos al Espíritu de Dios que venga y nos enseñe, Él nos enseñará a orar con gemidos indecibles a nuestro Padre eterno, para que sea Él, Señor, para que sea nuestro Padre, Señor misericordioso, llegando a nuestro corazón, a lo más profundo, para solucionar tantas cosas que tenemos en el corazón. Hoy te damos gracias, Padre eterno. Te damos gracias por este momento. Te damos gracias porque sabemos que mientras estamos aquí en tu presencia, tú te encargas de nuestros asuntos, tú te encargas de nuestra familia, tú nos guardas, tú los proteges, tú traes a casa a los que están lejos, tú proteges a aquellos que de pronto se puedan ver en alguna situación específica, Señor. Tú nos estarás guardando, Señor Padre mío. Señor misericordioso, eres tú, Padre eterno, eres tú y nadie más que tú, quien nos puede llevar por un camino de éxito, un camino de victoria, un camino que de verdad nos llevará a la paz, al gozo, al amor, a las cosas que necesitamos, porque tú nos has creado a tu imagen y semejanza, y por tal razón, Señor, tú también esperas que nosotros estemos gozando en la presencia tuya y en la presencia de tu Espíritu Santo. Gracias, eterno Rey. A ti la alabanza y la gloria, Padre eterno. A ti el honor. A ti, Señor Padre Santo. En tus preciosas manos nos colocamos esta noche y que tu mensaje sea claro para todos y cada uno de nosotros. Queremos volver a ti, Señor. Y sé que tú nos darás el camino. Gracias, eterno Rey. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy tenemos un tema súper espectacular. Cuando realmente estaba orando por este momento, cuando el Señor me dio este pasaje de Jeremías 3, yo dije, tenaz, Dios mío santo, o sea, Él siempre me sorprende. Dios es un Padre, un todopoderoso que nos sorprende y sobre todo nos sorprende porque sabe llegar al corazón. Y cuando yo lo leía, yo decía, Dios, todo lo que aún me falta, pero este es el camino que tú me estás mostrando para llegar a ti. Y yo sé que no solamente a mí me ha servido este tema y me seguirá sirviendo, porque cada vez que yo lo leo encuentro más cosas maravillosas, sino que también sé que a cada uno de los que ahorita están escuchando les va a servir. Nuestro tema del día de hoy se llama Volviendo a Dios. Jeremías 3. Vamos a tomar, si estudiamos todo el capítulo, vamos a tener muchísimo. Y yo les recomiendo que posterior a la charla ustedes se den la oportunidad de leer completamente todo el capítulo y se van a asombrar de lo que el Señor está hablando al corazón. Pero nosotros vamos a tomar algunos elementos para poder avanzar en el tema. Entonces, empecemos. Volviendo a Dios. Jeremías 3, versículo 1, dice así. El Señor dice, si un hombre se divorcia de su mujer y ella al separarse de él se casa con otro hombre, el primero no volverá a unirse a ella. Eso sería una grave ofensa al país. Sin embargo, tú, Israel, te has prostituido con muchos amantes y ahora quieres volver a mí. Yo, el Señor, lo afirmo. ¡Wow! ¡Qué tremendo versículo! ¡Qué tremendo versículo! Yo veo varios elementos aquí que es importante que reflexionemos. Y yo quiero que en primer momento, antes de empezar a hablar de todo ello,
pienses, volvamos a leer este momento de este versículo para que miremos qué es lo que el Señor me está hablando, qué es lo que el Señor me está indicando, ¿sí? ¿Qué mensaje me está dejando este texto? El Señor dice, si un hombre se divorcia de su mujer y ella al separarse de él se casa con otro hombre, el primero no volverá a unirse con ella. Generalmente eso sucede en los matrimonios si eso se da, ¿no? Si la mujer termina casándose con otra persona, pues es lógico, se une a otro hombre, mejor dicho, el primero no va a volver con esta mujer. Pero a mí lo que me deja impresionado es, dice, será una grave ofensa al país. Él no está hablando de una persona, está hablando de un país, de una nación, ¿cierto? Porque dice, sin embargo, tú Israel, habla de Israel, el pueblo de Dios, te has prostituido con muchos amantes. Pero entonces uno tiene que empezar a pensar, ¿cuáles son esos amantes? Y ahora quieres volver a mí, yo el Señor lo afirmo. Y yo pensaba algo tan importante como que el Señor nos ha tomado a nosotros, su iglesia, como, y lo asemeja la relación del esposo y su esposa. Él siendo el esposo y su iglesia es la esposa. Miremos que en los pasajes bíblicos también encontramos esto en la palabra de Dios cuando dice que Jesús es el esposo y la iglesia es su novia. Y aquí nos está hablando de eso, pero nos está hablando que la mujer, o sea, nosotros, el país, la iglesia, nosotros nos hemos ido con muchos amantes. Pero ¿a qué amantes se está refiriendo? Porque nosotros decimos, no, pues nosotros hemos sido fieles a nuestro esposo, o no, pero ¿cómo? Nosotros ¿cómo? O sea, ¿cómo vamos o sea, qué es lo que el Señor nos está diciendo de por qué dice el Señor que nos hemos prostituido con muchos amantes? Y yo miraba que es importante algo. Entender que esos amantes son esos otros dioses que tenemos, esos ídolos que tenemos. Porque nuestro Señor, nuestro Dios, el Señor que está diciendo, yo el Señor lo afirmo, es nuestro Dios. Este Dios tan poderoso se ha dado cuenta que nosotros en nuestro corazón sí tenemos amor por otros amantes, por otros dioses. O sea, en nuestro corazón tenemos el apego a tantas cosas y el Señor se está dando cuenta de ello. El Señor en su palabra nos dice que nosotros no podemos tener dos dioses, porque amarás al uno y al otro lo dejarás olvidado definitivamente. Y nos está diciendo, ustedes tienen demasiados amantes. Quiere decir, su corazón está bien lejos de mí. Por eso lo dice. O sea, él dice, él necesita que lo adoremos en espíritu y verdad. Porque dice que nosotros de labios lo estamos adorando, pero nuestro corazón está tremendamente lejos de él. ¿Y todo por qué? Y si vamos a mirar, estamos tan apegados a las personas, a las cosas, al trabajo, a nuestro quehacer, a nuestras profesiones, etcétera, etcétera, que lo último que hacemos es pensar en Dios. Lo que menos nos interesa es pensar en Dios. Pero el Señor nos está llevando poco a poco a que empecemos a reflexionar, ¿sí? Porque ¿qué es lo que en este momento está sucediendo? En el momento, en la actualidad, está sucediendo una situación grande e importante. O sea, el mundo está viviendo una situación de una pandemia universal, ¿sí? Una pandemia del mundo. Pero el Señor nos está diciendo que en este momento Él se ha dado cuenta de esa idolatría nuestra y que en este momento Él necesita algo, ¿cierto? O sea, Él nos está diciendo, yo me he dado cuenta que tú no estás conmigo y tú tienes que enfrentar esta situación del mundo de alguna manera.
¿Sí? ¿Cómo la piensas enfrentar si no estás conmigo? ¿Cómo la piensas enfrentar, solucionar? ¿Cómo vas a salir de esos ataques que en este momento estás vivenciando? Porque no solamente es la situación de la salud, sino que se han despertado las dificultades familiares, se han despertado los problemas financieros, se ha despertado el temor, la ansiedad, o sea, otra cantidad de situaciones que no podemos, si no estamos aferrados a nuestro verdadero Dios, solucionar. Entonces el Señor nos está diciendo, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? ¿Qué espera Dios en este momento que nosotros hagamos? ¿Sí? Y de pronto algunos dirán, no, yo voy a hacer todo lo que me digan los médicos. Algunos dirán, no, es puro, como están pasando con muchos jóvenes. Y muchas personas, aún adultos, que están diciendo, no, eso, lo de la pandemia es solo cuento, eso es solamente por infundir el temor, por infundir el miedo para que nos estemos encerrando. Esto es aquí, como el otro día veía en la noticia, una señora decía, no, es que eso fue un invento de China para ponerse allí arriba de la economía. Bueno, eso se han inventado qué cantidad de situaciones, pero realmente aquí en el mundo está pasando algo importante, y además de eso, el Señor está diciendo, bueno, o sea, yo quería verlos en esta situación. Muchas iglesias se han cerrado, no se puede visitar, en algunos países de pronto sí, ir a los templos. Muchos decían en la iglesia que eran grandes creyentes y demás, pero ahorita que están en sus casas, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué están tantas crisis? ¿Por qué no hay confianza? ¿Por qué no están tranquilos? Si creían en sus conocimientos, si creían en sus dineros, si creían en las diferentes relaciones que estaban sosteniendo. Eso es lo que el Señor dice. Y mire lo que dice así, después de ese primer versículo, dice, mira las lomas peladas. Fíjate bien. ¿Dónde no te has dejado deshonrar? Uy, mira esa palabra, deshonrar. Sentada como árabe del desierto, a la orilla del camino, esperabas a tus amantes. Has manchado el país con tu prostitución y tu maldad. Uy, qué versículo, Dios mío, este pasaje bíblico es fuertísimo. Porque el Señor nos está diciendo, mira las lomas peladas. ¿A qué se referirá esas lomas peladas? O sea, nosotros, ¿qué parte de nuestra vida tenemos como esa desolación, ¿no? Donde nos hemos dejado deshonrar. ¿Cómo? O sea, realmente nosotros decimos, no, pero si yo me casé. Sí, yo me casé. Pero antes de casarme, ¿qué sucedió? O si yo ahorita me casé y estoy sosteniendo una relación que de verdad es bastante deshonrosa. ¿Y por qué se está sosteniendo esa relación así, sabiendo que si hay una bendición, por qué estamos en una condición de deshonra, de maltrato, de vergüenza, de quedar mal, ¿no? Dice, has manchado el país con tu prostitución y tu maldad. O sea, vuelve y nos habla de que tenemos otros amores, tenemos otras relaciones y fuera de eso nos habla de maldad. Tremendo porque cuando vemos esta parte, esas lomas peladas de los que habla este primer renglón de este versículo, nos habla de esas zonas donde nosotros estamos como en desierto, que ya no damos fruto, o sea, hemos sido tan desgastados posiblemente en la parte emocional, en la parte que más nos afecta, la parte familiar, de pronto esa relación con tu esposo, con tus hijos, y ya sientes que no puedes hacer nada, que no tienes posibilidad, no tienes salida por ninguna parte, o de pronto estás en una condición económica tan tremenda que ves que todas las puertas se te han cerrado, o de pronto el trabajo y también dices, Dios mío, ¿y ahora a dónde voy? Si en ninguna parte me están dando trabajo en estos tiempos. Mírate qué ha pasado, o sea, mírate cómo estás. Es necesario que te mires. Mírate hasta dónde esas zonas que están desgastadas
en esas zonas has vivido deshonra, o sea, te has sentido avergonzado. Te han mostrado de una forma que a ti no te agrada, que te hace sentarte mal y te pones así como dice ahí, sentada como árabe al lado del desierto, en el desierto, esperando que alguien venga y te ofrende algo. Como dice Rafa muchas veces, mendigando amor, mendigando ayudas, humillándote, vendiéndote. O sea, haciendo que tú no valgas nada, esperando que alguien te dé algo. Y por ese algo tú actúes. O haciendo cosas malas. Por ejemplo, aquellos que se permiten esas malas propuestas, esos malos negocios, esas malas inversiones para tratar de salir adelante simplemente porque no se está buscando realmente a quien nos puede ayudar. Es impresionante lo que el Señor nos está diciendo, porque nos está mostrando que nosotros estamos afectados por todo lo que está sucediendo. ¿Y eso por qué? Porque realmente nosotros hemos confiado en ídolos, en unos ídolos que puede ser el dinero, que puede ser el trabajo, que puede ser el esposo, que puede ser los hijos, que puede ser una herencia, que puede ser cualquier situación de estas. Y nosotros estamos confiando en esto, pero no estamos mirando realmente a quien deberíamos mirar. Solamente estamos mirando a Dios como por, venga y ayúdeme y haga lo que yo quiero. Y no es así. El Señor nos está diciendo, yo conozco tu corazón y tu corazón está muy, 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 muy lejos de mí. Y es necesario que nosotros entendamos qué áreas, o sea, que empecemos a revisarnos qué áreas de nuestra vida están desgastadas. Y lo más seguro es que vamos a encontrar varias áreas de nuestra vida desgastadas y especialmente las más importantes. Las más importantes que nos hablan de esa relación familiar, de esa capacidad de trabajo, de esa capacidad de hacer cosas maravillosas, especialmente qué área tan desgastada, la parte espiritual. Porque en esa parte espiritual sí que estamos desgastados. En esa parte espiritual donde mi relación con Dios debería ser lo más importante, es lo que a último espacio le estoy dando. Y eso sí me queda tiempo. Porque es que eso es a continuo que nosotros estamos escuchando eso. O sea, si me queda tiempo, es que tengo tantas cosas que hacer, es que mi trabajo, es que los niños, es que mi esposo, es que tuvimos que salir, es que hubo que pasear. Dios mío, ¿y Dios dónde está? Pero eso sí, hay una situación difícil y vamos y pidamos a Dios ayuda. Y esa es la parte que el Señor nos está diciendo, bueno, ¿qué áreas de tu vida están tan desgastadas? Están esas lomas peladas que no estás haciendo nada. Y les aseguro que la primera área que está bien peladita es la parte espiritual, porque no tenemos esa relación cercana con Dios y que el Señor está pidiendo que nosotros fortalezcamos. Pero también necesitamos ver qué áreas tenemos bien. O sea, no solamente es mirar qué áreas están mal, y es necesario mirarlas, pero también es necesario que miremos cuáles están bien, porque esas nos van a ayudar a fortalecernos, a darnos un soporte para poder caminar, ¿sí? O sea, caminar y trabajar sobre las que están desgastadas. Entonces, necesitamos ver realmente qué está pasando con nosotros. Miremos que la palabra nos está diciendo clarito. Debemos revisarnos porque es que nos da miedo revisar nuestro pasado. Nosotros que constantemente estamos trabajando para ayudar a las personas a sanar esas heridas, como ese nudito donde se está uno enredado y que no puede avanzar. Y vamos atrás y empezamos a encontrar una cantidad de cosas que les aseguro que no solamente las personas se han sorprendido. Nosotros que tuvimos que vivenciar este proceso, porque es que nosotros no damos de lo que no hemos recibido. También cuando tuvimos que ver ese pasado, quedamos sorprendidos de todas las cosas que guarda el corazón. Dice, de toda cosa guardada, guarda el corazón, porque de él mana la vida. En pocas palabras, todo lo que tú guardes en tu corazón está encaminando
tus pasos, está encaminando tu vida. Entonces, ¿qué tienes guardado allí en tu corazón que necesitas sacar? Por eso es que es necesario que nosotros sigamos el camino de revisarnos, de mirar esos orígenes, desde el origen, desde el momento mismo de nuestra concepción. Porque es que de verdad nosotros nos hemos dado cuenta cuando, por ejemplo, esa bebé o ese bebé que fue concebido y que de pronto en ese momento los padres no esperaban esa noticia y se sintieron como sorprendidos, como que lo rechazaron en ese momento. ¿Cómo afecta esa situación? Así uno dice, no, pero si fue solo un pensamiento. No, para un bebé sí es importante porque él sí percibe si fue recibido con gusto o no. Precisamente hoy escuchaba a mi esposo de cómo es importante eso, porque hay un testimonio en uno de los audios nuestros que habla de cómo es importante ese momento de la concepción y que los padres acepten ese bebé y que acepten, no importa el sexo, que lo acepten como es, porque a veces listo, aceptan el embarazo, pero no aceptan que sea una niña y prefieren un niño. O al contrario, y eso afecta a ese bebé. Entonces es muy importante que nosotros nos demos esa revisión. ¿Por qué ha sucedido? O sea, con relación a lo que el Padre Dios nos viene diciendo, dice, por eso han faltado las lluvias en invierno y en primavera. Tienes el descaro de una prostituta, debería darte vergüenza. ¿Y qué significa? Hemos estado tan distantes de Dios, estamos tan pegados a las cosas del mundo, a las situaciones de la carne, a todo lo que el mundo nos está ofreciendo, que no nos estamos dando cuenta que las bendiciones no han llegado a nosotros, ni en tiempos de invierno han llegado, o sea, ni siquiera en el tiempo donde deberían haber las grandes cosechas, ni en el tiempo de primavera donde deberían también florecer las plantas hermosas. No han llegado las lluvias, o sea, no ha llegado la bendición. No ha llegado la bendición. Y dice, tienes el descaro de una prostituta. O sea, quiere decir, ni siquiera tenemos vergüenza para acercarnos a nuestro Padre Dios, a estarle pidiendo cosas. Estamos con otros ídolos, estamos fijándonos en otras cosas y vamos así, muy, aquí en Colombia es como caripelados, o sea, como sin nada, así, como, me sonrío y Señor, aquí estoy, por favor, necesito que me des esto, necesito que me des aquello, necesito que me cambies esta persona, y estamos pidiendo una cantidad de cosas y ni siquiera nos estamos dando cuenta que estamos usando a Dios y Dios se da cuenta de esa situación. Dice, debería darte vergüenza. Y si nos damos cuenta, sí debería darnos vergüenza de estar pidiendo tantas cosas y no sacar de nuestro corazón otros ídolos que están algo encubiertos, el resentimiento, la amargura, las tristezas exageradas, las depresiones, las ansiedades. Son otros ídolos porque los consentimos. La realidad, si viendo un audio que mi hija hizo precisamente frente a la depresión, ella logra entender que es un espíritu. ¿Qué significa? Estás consintiendo, estás idolatrando ese espíritu de la depresión, estás idolatrando ese espíritu del odio, de la venganza, del resentimiento, de la amargura, estás idolatrando esos espíritus que están encubiertos en tu corazón y ahí los tienes consentiditos porque el decir es yo no puedo sacar esto de mi corazón y es mi decisión sacar lo que quiero, porque eso no tiene por qué estar en mi corazón. Eso no es parte de mí. Y yo puedo sacar eso si yo me determino a hacerlo. Si yo me esfuerzo a hacerlo y lo hago, me decido a hacerlo. Les aseguro que yo me voy a quitar eso de mi corazón. ¿Y eso qué significa? Que yo voy a poder estar en paz para enfrentarme con el Señor, darle la cara y decirle, Señor, tú eres mi Dios, pero no, voy al Señor y le estoy pidiendo una cantidad de cosas, pero mis resentimientos, mis odios y todo lo demás siguen allí. Dice el Señor que si tú vas a llevar una ofrenda al altar, déjala primero en el suelo y ve y arréglate con todos los demás. Y ahí sí, cuando estés bien en paz con los demás, ven y me das la ofrenda. En ese momento el Señor nos acepta la ofrenda. Porque la ofrenda de Abel
fue agradable a los ojos de Dios. ¿Y por qué la de Caín no? Porque Caín tenía envidia. Caín estaba en disgusto con su hermano porque hacía cosas que le agradaban a Dios. Y el Señor le dijo que cuidara su corazón, que organizara la situación que estaba viviendo él. Pero no, él dejó avanzar ese sentimiento. Y el Señor terminó matando a su hermano. Pero el Señor le estaba diciendo, ojo con lo que tienes en tu corazón. Porque ¿cómo me vas a venir a dar una ofrenda a mí si estás lleno de envidia, de resentimiento, si tienes ira contra tu hermano? Y el Señor nos está diciendo, ¿cómo vienes a pedirme cosas a mí, que yo te dé cosas si tu corazón está muy, muy lejos de mí? Es necesario que nos demos cuenta de eso que estamos pidiendo, de esas bendiciones que estamos pidiendo. Que nos demos cuenta que ese término que el Señor está usando de la prostituta significa que yo tengo en mi corazón muchísimos ídolos y apegos. Estoy aferrada a las situaciones del mundo y que necesitamos en este momento romper con todo eso, porque el Señor en este mensaje nos está realmente transmitiendo Él nos está diciendo realmente qué es lo que está pasando con nosotros y por qué no estamos viendo los resultados ante todo lo que andemos pidiendo. Porque todos los días hacemos una cantidad de oraciones, sentimos que la presencia del Señor está con nosotros y seguimos después de media hora en las mismas situaciones, en los mismos llantos, en la misma desesperación y todo eso, y no creemos las bendiciones que el Señor nos está dando. ¿Por qué? Porque todavía nuestro corazón está lleno de muchas cosas que el Señor no le agrada. Tanto así que el Señor le dice en el versículo 4, dice, hace poco me decías, Padre mío, amigo de mi juventud, ¿vas a estar siempre enojado? ¿O acaso cuando tú haces esas oraciones de corazón, no le dices, Dios mío, ayúdame por favor, que yo te vea en pocas palabras, ¿cierto? ¿Te va a durar la ira para siempre? Y mientras decías esto, hacías todo el mal que podías, porque salías de la oración y al momentico estabas gritando a tus hijos, peleando con tu esposo, tratando mal a tu jefe, hablando mal de tu vecino, teniendo en tu corazón envidias, iras y demás. Y mientras decías esto, mientras alababas a Dios, mientras decías cosas maravillosas a Dios, hacías todo el mal que podías. Eso lo ve el Señor. Para Él no es desconocido. Por eso es que nosotros no estamos obteniendo esas bendiciones. El Señor necesita, a través de esa expresión nos está diciendo, yo conozco tu corazón. Yo conozco tu vida. Yo sé qué está pasando en tu interior, así no lo digas. Pero a Él no se le puede ocultar nada. Y la palabra lo dice, ¿a dónde me voy a esconder si aún debajo de las piedras tú me vas a encontrar? ¿A dónde? ¿A dónde? Ni arriba en los cielos, ni debajo de la tierra, ni debajo de las piedras. Porque el Señor en donde yo esté, allí me va a encontrar. Entonces, ¿qué es lo que el Señor está queriendo de nosotros? ¿Qué crees tú allí donde estás? ¿Qué crees tú que el Señor está queriendo de ti? ¿Que sigamos en la misma actitud? ¿O qué? Miremos a ver qué nos dice el Señor. Y el Señor dice en lo siguiente. El Señor afirma, vuelve a mí, rebelde Israel. Iglesia mía, vuelve a mí. Eres una rebelde, sí, pero yo no te recibiré de mal modo. Él nos va a recibir correctamente, nos va a recibir con cariño, porque Él nos ama. Ni mantendré mi enojo por siempre, porque soy bondadoso. Yo, el Señor, doy mi palabra. Mire, esa es una promesa de quítate todas esas rebeliones y vuelve al Señor. Reconoce tan solo tu maldad y que fuiste rebelde contra el Señor tu Dios.
que corriste en busca de amores extraños, debajo de todo árbol frondoso, y que no obedeciste mis órdenes. ¿Y qué es todo árbol frondoso? Allí donde creías que te alumbraba la bendición, allí donde creías tú que te iban a dar el amor, allí donde creías tú que estaban las riquezas, allí fuiste y estuviste con esos otros amores que el Señor reconoce, que el Señor sabe quiénes son. Yo, el Señor, lo afirmo. El Señor afirma: regresen, hijos rebeldes, pues yo soy su dueño. Tomaré 1 de cada ciudad y 2 de cada clan y los haré volver a Sión. Les daré los gobernantes que a mí me agradan. O sea, el Señor quiere ponernos gobernantes que nos sepan llevar. A ellos los gobernarán y ellos los gobernarán a ustedes con sabiduría y entendimiento. Y nosotros peleamos porque este gobernante, porque aquel gobernante, porque el de más allí, porque el de más allá, porque esta política es mejor, porque no, si Él nos está diciendo eso es porque no hay todavía gobernante que se sujete a lo que Él espera, sabiduría y entendimiento. ¿Y todo por qué? Porque seguimos siendo nosotros rebeldes y esa rebeldía hace que tengamos gobernantes incorrectos. El Señor necesita que volvamos. Él dice: yo soy su dueño. ¿Y saben por qué Él es nuestro dueño? Porque Él pagó nuestra vida con precio de sangre y la sangre fue la de su Hijo. La de su Hijo amado. Él pagó por nosotros. Él nos compró a Satanás, que nos tenía atrapados. Nos compró a precio de sangre. Ese fue el dinero que Él dio. La sangre de Cristo Jesús para rescatarnos. Y nosotros todavía seguimos jugando a estar con el diablo y a estar con todo lo que el mal nos hace. El Señor nos está pidiendo que volvamos a Él. Que Él necesita que volvamos a Él. Dios sabe todo lo que nos ha pasado. Todo. Sabe todo. O sea, nosotros no podemos taparle absolutamente nada a Él. Pero Él nos está dando una nueva oportunidad. Este es el tiempo de esa nueva oportunidad. Este es el tiempo de que de verdad nos evaluemos. Este es el tiempo de verdad en que nos vaciemos el corazón de tantas cosas que no le agradan a Dios. Que de verdad quitemos todo lo que no es, porque es que nosotros aprendimos a vivir en la carne hace mucho tiempo. Nosotros no tenemos la formación para amar a Dios como deberíamos amarlo, para vivir sus leyes, para vivir lo que Él nos dice. No hemos tenido esa formación. Nos dice: Israel, yo decidí aceptarte como hijo y darte una tierra envidiable, el país más bello de todo el mundo. Yo pensé, ay Dios mío, yo pensé que me llamarías padre y que nunca te alejarías de mí. Pero como una mujer que es infiel a su esposo, así ustedes me fueron infieles. Yo, el Señor, lo afirmo. Se oyen voces en las lomas desiertas. Son los israelitas que lloran y piden compasión. ¿Acaso no estamos en esos momentos de dificultad del esposo, de todas las situaciones que estamos vivenciando, de esas lomas desiertas, de esas lomas peladas que vimos al principio? ¿Acaso no estamos a veces en esa actitud, llorando, pidiendo, clamando? Dios, ayúdame. Dios, ¿dónde estás? Compasión de mí. Dice, esas voces las oye Dios. Dice, se desviaron del camino recto. Se olvidaron de mí, el Señor su Dios. Vuélvanse a mí, hijos rebeldes, y yo los curaré de su rebeldía. Porque Él dice que vuélvanse a mí, porque Él dice que se olvidaron de mí, porque la verdad es que no vivimos a Dios. No lo tenemos cercano. No nos interesa hablar con Él. No nos interesa saber qué dice Él. Y sí que menos nos interesa obedecer lo que Él nos dice. Él lo sabe. ¿Para qué nos engañamos? ¿Para qué queremos engañar a la gente? Él nos está diciendo que Él nos quiere curar.
Pero Él dice, vuélvanse a mí. Ahora es el tiempo de arrepentirnos. Es el tiempo que el Señor quiere que de verdad renunciemos a tantas cosas. Esto fue lo que hizo el pueblo de Israel. Cuando ellos lograron entender, si ustedes leen todo el pasaje, todo el capítulo 3, se van a dar cuenta de cómo los confronta el Señor, cómo les dice todo lo que es impresionante. Imposible ante lo que el Señor nos está diciendo, decir que el Señor se está equivocando. Imposible decirle eso. Porque el Señor lee cada corazón. Porque el Señor ve cuánto estás allí en tu corazón, amando de manera carnal a tu esposo, esperando que Él se fije en ti, que Él te dé amor, que Él te dé la salvación, y tu esposo mirando a otra, y entonces vives angustiada, desesperada, estás, no sabes qué hacer, no sabes cómo inyectarle esa postura a Él, de que tú existes, y es porque tú crees que ese es tu Dios y que Él es el que te va a salvar. O cuando ves a tus hijos que se están yendo por mal camino y tú les dices y le hablas y les ruegas, hasta te les has arrodillado frente pidiéndoles que vuelvan al camino, que te obedezcan. El Señor sabe todas esas situaciones. O cuando vas y haces negocios porque crees que es el dinero el que te está dando el poder, el que puedes humillar a la gente, o el que, bueno, todo lo que en este momento tú sabes que estás haciendo y que el Señor lo sabe. Esos son tus ídolos. Esos son tus amores extraños. Pero esas también son tus lomas peladas. El sitio donde estás desgastado, porque en estos tiempos se está mostrando dónde están tus zonas desérticas, áridas, que no dan fruto, y que lo único que te hacen sentir es que estás cada vez más distante de Dios. Es el tiempo de que nos arrepintamos, pero no un arrepentimiento como a veces hacemos cuando vamos a la confesión. Me arrepiento porque he mentido, porque he hecho esto, porque he hablado mal, y ya paré de contar. No, eso no es un arrepentimiento. Arrepentimiento es que vayas desde el principio y digas, sí, me dolió. No he perdonado a mi papá por esto, por aquello, por lo de más allá, cuando me hizo, cuando me miró, cuando no me trató, cuando me rechazó, cuando no estuvo conmigo, cuando no me apoyó, porque todo eso fueron heridas que quedaron en mi corazón. Señor, perdono a mi mamá por esto, por aquello, pero Señor, también pido perdón porque eso me llevó a decir esto, a actuar así, a desobedecer así, a tratar de esta manera, a juzgar de esta forma, a decir lo que no debía decir, a deshonrar a mis padres, a tener unas relaciones antes de un matrimonio en vez de respetarme, a permitir que mi esposo me respete tantas veces, a permitir que muchas situaciones se estén dando. ¿Por qué? Porque no me valoro yo tampoco. No me valoro y tú me valoras a mí. Yo estoy haciendo de mi cuerpo, una total deshonra. Es el tiempo de que nos arrepintamos. Porque el Señor sí sabe lo que hay en nuestro corazón. El Señor sí sabe todo lo guardado. El Señor sí sabe todo lo vivido. El Señor sí sabe todo lo que hemos hablado. Y aún todo lo que hemos callado. Todo lo que hemos dejado de hacer bien. Absolutamente todo. Y el Señor está pidiendo para estos tiempos. Porque antes decíamos, no tengo tiempo. Tengo que trabajar, tengo que hacer, tengo que una cantidad de disculpas. Ahora tenemos tiempo porque estamos en casa y podemos orar y podemos estar en la presencia del Señor. Podemos reunirnos con la familia, podemos orar con la familia. Pero ¿qué está sucediendo? Nada. Y es el tiempo que el Señor está pidiendo que nos arrepintamos. Que nos arrepintamos, que volvamos a Él. ¿Saben qué es lo más impresionante de este capítulo 3?
que al finalizar este capítulo 3, hasta después de todo lo que el Señor les ha dicho al pueblo de Israel, el pueblo de Israel cayó en cuenta y se arrepiente y hace una oración maravillosa. Pero antes de esa oración él dice, aquí estamos, acudimos a ti. Reconocen que nuestro Dios, nuestro Señor es nuestro Dios. Dice, porque tú eres el Señor nuestro Dios. De nada nos sirve ir a las colinas o gritar sobre los montes. Solo en el Señor nuestro Dios, Israel encuentra su salvación. Solo nosotros en el Señor encontramos la solución de todo, la salvación de nuestras almas. La vergonzosa idolatría nos ha hecho perder lo que nuestros padres consiguieron desde que éramos niños. Y ahí nos está diciendo, nuestros antepasados obtuvieron bendiciones, pero por estar en idolatría hemos perdido todo lo que el pueblo de Israel, todos los que habían obtenido la bendición de ser parte de ese pueblo de Israel, de ese linaje escogido, de esa nación santa, se perdió por esa situación de idolatría. Ovejas y ganado, ¿qué significa? Precisamente toda la prosperidad que el pueblo de Israel tenía, y fuera de eso ha perdido hijas e hijos. ¿Y qué significa? La familia. Se han perdido, ha llegado la muerte a las familias. Todo porque se perdió esa bendición y entramos en idolatría, vergonzosa idolatría. Humillémonos pues avergonzados, y de verdad que nos sintamos mal, porque allí donde tú estás, por más de que te has tratado de esconder, Dios te ha mirado. Dios se ha dado cuenta de todo lo que haces en lo oculto, todo, tus pensamientos, lo que revisas en internet, lo que escribes, cómo hablas, todo lo que estás haciendo en lo oculto, también lo ha visto Dios. Si tú crees que nadie se ha dado cuenta de los sitios que tú vas, Dios sí ha visto. Si tú crees que nadie se ha dado cuenta con quién andas en la calle, te aseguro que Dios sí te ha visto. Si tú crees que esos negocios que tú estás haciendo que no son correctos, que nadie se ha dado cuenta, Dios sí se ha dado cuenta. ¿Tú qué crees que por vender esa licor y eso, nadie le pasa nada? A Dios sí se ha dado cuenta del daño que estás haciendo a los hogares, a los jóvenes, a las familias. ¿Tú crees que porque fuiste y llevaste droga a otro lado, no pasó nada? No. Imagínate todos los jóvenes y familias que se están destruyendo por eso que tú llevaste al otro lado. El Señor sí se ha dado cuenta. De todo eso se ha dado cuenta. Si tú dices que nadie se ha dado cuenta de tu mentira y de pronto no se han dado cuenta, no te han observado, Dios sí te observó. Ya lo sabe. Entonces, el Señor está diciendo y esperando que de verdad hagamos eso. Humillémonos, pues, avergonzados, cubiertos de deshonra, porque de verdad no amamos a Dios. Pues desde niños y hasta ahora, nosotros y nuestros antepasados, porque hace muchas generaciones, realmente nos hemos ido en pecado. Hemos ido en contra de Dios, no hemos conocido a Dios, hemos pecado contra el Señor nuestro Dios y no le hemos obedecido. Hace muchas generaciones, aún estaban los apóstoles y todavía seguíamos en ese pecado. Muchos ni siquiera se arrepintieron, a pesar de lo que observaron. El Señor nos está pidiendo cambios importantes y es el momento de hacerlo. ¿Qué significa?
Esta es la oración que el pueblo de Israel hizo. Aquí estamos. Aquí acudimos a ti, porque tú eres el Señor nuestro Dios. De nada nos sirve ir a las colinas y gritar a los montes. Solo en el Señor nuestro Dios encontramos y encuentra Israel su salvación. La vergonzosa idolatría nos ha hecho perder lo que nuestros padres consiguieron desde que éramos niños, ovejas y ganado, hijos e hijas. Humillémonos pues avergonzados, cubiertos de deshonra, pues desde niños y hasta ahora, nosotros y nuestros antepasados hemos pecado contra el Señor nuestro Dios y no le hemos obedecido. Y yo los invito realmente a que hagamos esta oración, pero ya personificándola en nosotros. ¿Sí? Aquí estamos. Y dilo allí con tus ojos cerrados, visualizando a nuestro Padre, visualizando a nuestro Señor Jesucristo. Aquí estamos, Señor. Aquí acudimos a ti, Señor. Porque tú eres el Señor nuestro Dios. Perdónanos, Señor, por haber tenido otros dioses, por creer que el mundo nos daba solución y salvación en cosas, por creer que fueron las finanzas, el esposo, de pronto el trabajo, la profesión. Perdónanos, Señor. Perdónanos, porque realmente tú eres el Señor nuestro Dios. De nada nos sirve ir a las colinas o gritar sobre los montes. De nada nos sirve, Señor, estar pidiendo auxilio a un lado y al otro, tocar puertas, humillarnos, reclamar, pedir, mendigar amor. De nada nos sirve eso, Señor. Solo en el Señor nuestro Dios encuentro yo, y vas a decir tu nombre, encuentro yo y mi casa salvación. Yo, Mónica, yo encuentro mi salvación. La vergonzosa idolatría que hemos tenido tantos años, que hemos heredado, Dios, porque también lo hemos heredado, lo aprendimos de nuestros padres, de nuestros antepasados, nos ha hecho perder lo que esos primeros padres habían conseguido desde que éramos niños, desde antes de nacer nosotros, Señor. Ellos consiguieron cosas, ¿por qué? Bendiciones, ¿por qué? Porque de verdad creían en ti, porque de verdad se dejaban guiar por ti, porque te obedecían, Padre. Pero nosotros hemos perdido nuestras bendiciones por esa idolatría. Hemos perdido la prosperidad, hemos perdido hijos, hemos perdido padres, hermanos, hemos perdido familia, Señor, porque la vergonzosa idolatría, Señor. Señor, nos humillamos, pues estamos avergonzados, Señor. De verdad estamos cubiertos de deshonra, pues desde niños y hasta ahora, nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, Señor, hemos pecado contra ti, Señor. Hemos pecado contra ti, Señor, nuestro Dios. Y no te hemos obedecido, Padre. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre Santo. Necesitamos quitar esa idolatría de nuestro corazón. Perdónanos, Padre Santo, porque ya es tiempo, Señor, de volver a ti, de quitar esa rebeldía, de no querer escucharte, de no querer buscarte, de no querer hablar contigo, de no querer seguir tu consejo, Señor, de no querer obedecerte, de no hacer tu voluntad. Perdónanos, Padre Santo. Perdónanos por tener tanto dolor y resentimiento guardado y consentido en el corazón. Perdónanos por creer que es en las personas que vamos a salir adelante.
Perdónanos por creer que es a través de nuestro trabajo, de nuestros talentos que vamos a conseguir las cosas. Perdónanos por creer que solo las soluciones humanas en medicina nos van a salvar de las enfermedades, Señor. Perdónanos, Padre Santo. Perdónanos, Señor, por haber creído en tantos ídolos y habérsenos olvidado que tú eres nuestro Dios. Queremos volver a ti, Padre. Queremos quitar esa rebeldía de nuestro corazón. Queremos quitar esa rebeldía y esa idolatría de nuestra vida, Señor. Y volver a tu presencia, Señor, ayúdanos. Queremos volver. Por tal razón, Señor, ayúdanos a ver. Trae a nuestro recuerdo, Señor, a nuestra memoria, todo aquello que necesitamos perdonar, todo aquello en lo que necesitamos pedir perdón, Señor, todo aquello en lo que necesitamos arrepentirnos y perdonarnos, para empezar a cambiar, Señor, a ser diferentes, realmente aprender a ser tus hijos, tus verdaderos hijos, Padre. Queremos volver a tu presencia, Señor. Queremos volver a estar bajo tu protección y tu ayuda. Queremos en verdad encontrar, Señor, tu respuesta a nuestro caminar. Y encontrar esa luz que ilumine nuestro camino, que nos lleve hasta ti, Padre eterno. Te necesitamos, Padre eterno. Necesitamos de tu ayuda. Danos la valentía, Señor, como la tuvo nuestro Señor Jesucristo, para enfrentar todo ese camino, Dios, cargando sobre su espalda nuestro pecado. Danos la valentía, la entereza de renunciar al pecado, Señor, y de renunciar a tantos ídolos que hemos tenido en el corazón, y que tú vengas a reinar en nuestra vida. Te necesitamos, Padre eterno. Te necesitamos y te damos gracias, Padre, por esta palabra. No es fácil, Dios. No es sencillo, Padre. Pero sabemos que tú nos amas, que tú nos buscas, que tú quieres que estemos contigo, Padre. Señor, te damos gracias, Padre eterno. Te damos gracias por lo que hoy tú nos enseñas. Te damos gracias por lo que tú hoy nos dices, Señor. Te damos gracias, eterno Rey. Yo te alabo y te bendigo, Señor. Yo te alabo y te bendigo, Dios. Gracias, Padre Santo. Gracias por lo que hoy tú nos das. Gracias, Padre Santo, por lo que hoy tú nos enseñas. Gracias, Padre Santo, por el camino que hoy tú nos iluminas. De verdad que lo pongamos por obra, Padre eterno. Que lo pongamos por obra. Gracias, eterno Rey. Para ti la alabanza y la gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Y hemos orado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Pues es una bendición siempre continuar con este programa sobre cápsulas de misericordia, y entonces ahora al concluir este programa podemos bendecir a Dios porque tenemos el Papa de la Misericordia, que es nuestro querido Papa Francisco, y hoy le pedimos que nosotros siempre sigamos orando por él como él ora por nosotros. Y pues al concluir este programa yo le pido a Dios que todos seamos misericordiosos, que todos los testimonios y pláticas que traemos en este programa es para hacernos crecer en nuestra fe como católicos. Entonces, ustedes nos pueden encontrar en las redes sociales. En el Facebook nos encuentra como Cápsulas de Misericordia, y pues ustedes también pueden estar atentos a lo que la red de radios católicas de América Latina y del Caribe produce también, que es parte
de este esfuerzo de Cápsulas de Misericordia. Entonces nos pueden buscar en el YouTube también a mi nombre de Roberto Mena y también como Cápsulas de Misericordia, y ahí van a ir encontrando estos distintos programas. Así que no se pierda la próxima edición del programa, siempre esté en sintonía con nosotros y va a seguir aprendiendo de nuestra fe. Y que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.